No. No, 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 no. A Mariela, la traductora. Ok. Ah, mm. Graciela, ¿vos explicás la dinámica? Sí, claro, claro. Entonces empezás vos, nos presentás y después entramos nosotros. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, yo voy a ser la moderadora en este seminario y en el chat vamos a tener a Rogerio Lerner, nada más ni menos, y van a presentar Diana e Isabel. Voy a introducirlas un poco hablando brevemente de su currículum, que está más el enfoque hacia la investigación, que es el pertinente para esta reunión del día de hoy. Cómo va a funcionar, ustedes van a hacer una presentación, las dos ponentes, ustedes escucharán lo que tienen que decirles y compartirles. Después de esto, quedan abiertas preguntas, comentarios, opiniones que pueden hacerlos vía chat. Rogerio se va a encargar de esto, de leernos, de comentarnos lo que ustedes, sus inquietudes. Después procederemos, también si da tiempo, o si prefieren hacerlo de manera verbal, pueden levantar también la mano, ¿no? Y les daremos la palabra, yo como moderadora, y Rogerio va a ir diciendo las preguntas del chat para que se hagan las aclaraciones y los comentarios que Okay. tengan para la reunión del día de hoy. Okay. ¿Ok? Okay. Entonces, ¿esperamos más o empezamos ya? Yo diría empezar ya, van a ser Yo 8 y creo que 10. ya, ¿no? Yo creo Sí, que, ajá, empezamos. ya es pertinente. Bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy muy contenta y me siento muy honrada de estar como moderadora el día de hoy en este segundo seminario que hemos planeado nosotros como grupo de investigadores, ¿no? Y que esperando poder transmitir la pasión que todos tenemos por la investigación e invitarlos a que se adhieran, ¿no? Y ver los beneficios en verdad que la investigación nos trae como psicoanalistas que somos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener con nosotros a Isabel Manzione y a Diana Sack. Quiero decirles como ponentes, quiero decirles brevemente que Isabel Manzione es licenciada en psicología, profesora de psicología, psicoanalista egresada de Instituto de Abdeva, postitulada en investigaciones, magíster en gestión de proyectos educativos, miembro titular de Abdeva, miembro de FEPAL e IPA, coordinadora del grupo de estudio de psicoanalistas en la comunidad de FEPAL, es también secretaria de psicoanálisis y comunidad de Abdeva. Y ahora Diana Sack es médica psiquiatra, es psicoanalista, egresada de Abdeva, es directora de CIC de FEPAL, miembro del grupo de estudios psicoanalista en la comunidad, exsecretaria de psicoanálisis y comunidad de Abdeva, tiene formación en investigaciones cualitativas y la clase que darán son sobre estudios cualitativos en territorio. Y quiero leerles también para que vean a quién vamos a tener en el chat. Quiero hablar un poco también sobre Rogerio Lerner. Él es profesor asociado del Instituto de Psicología y profesor subsidiario del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la USP. Él es miembro asociado de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Sao Paulo, miembro del Comité Científico del Centro de Ciencias para la Infancia, INSPER, FMCSB, Harvard. Es miembro del Comité Científico de la Federación Psicoanalítica de Latinoamérica, miembro del Comité Científico de la IPA, investigador principal del Centro Brasileño de Desarrollo de la Primera Infancia, copresidente del Programa de Formación en Investigación de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Conferencia
Joseph Sandler. Por decirles, sigue más, pero me voy a parar un poco para que tengan por idea, favor, ¿no? por De la favor. importancia, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, con mucho gusto les doy la palabra a Isabel o Diana. ¿Quién va a iniciar? Creo que tú, Isabel. Sí. Perfecto, Bueno, te escuchamos. muchas gracias, Graciela, por presentar a todos nosotros de esa manera. Para nosotros, para Diana y para mí, es un honor estar con ustedes como investigadores y con todo el público que está presente, que después de estos currículums, que espero lo mismo se animen, sobre todo después del Rogerio, a preguntar, porque siempre preguntar es de personas inteligentes. Responder no lo sabemos. Vamos a ver cómo estamos. Yo les quiero decir que mi amiga Diana viene de una laringitis furiosa. Por lo tanto, va a empezar leyendo ella, luego que descanse su garganta, voy a seguir yo y nos vamos a ir turnando. Nosotros hemos pensado para hoy algo un poquito riesgoso, porque muchos no nos conocemos. Nos vimos solo en la reunión pasada, pero yo vi que eran todos muy participativos. Entonces se nos ocurrió hacer una especie de juego ejercicio a partir de un cuento de Jorge Luis Borges, muy bonito, que se llama El cautivo. Diana, ¿podrías leer El cautivo? Después yo les hago unas preguntitas, al estilo del viejo maestro. Sí, pensemos que el cuento es autóctono de la Argentina, y si hay alguna palabra que no comprendan, nos preguntan. Dice así: en Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente y al cabo de años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido allí cuando era chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. ¿Lo conocían a este cuento? No. ¿Les gustó? No, no veo respuesta. A ver, en esta sesión de espiritismo, Sí. ¿les gustó? Los tenemos silenciados. Ah, perdón. Sí. Ahora va la preguntita. Una pregunta en torno a las preguntas que hace Borges, que nos deja formulados como interpelándonos a nosotros. ¿Cuál es el tema por el cual Borges se pregunta en este cuento? Digan ustedes los que se le ocurra. ¿Cuál es el tema por el cual Borges nos interroga desde este cuento? Graciela y Rogerio pueden participar también, ¿eh? Es parte de un juego ejercicio. Ok. Entonces pueden escribirlo en el chat o si prefieren decirlo verbalmente,
¿Podrías desmutearlo alguien para ver quién quiere decirlo? A ver. Yo, el reencuentro, ¿no? Soy El Tania. reencuentro. El reencuentro. Tania, para la vos el identidad, tema, la identidad, el reencuentro. los orígenes. Los orígenes. ¿Algún otro tema encuentran? Los tiempos. Los tiempos. Eh, Bueno. La anagnórisis. ¿La qué, Liliana? Perdón, la anagnórisis. Es el Por favor. reconocimiento. Claro, la primera pregunta que se hace es sobre el tiempo en donde se funden pasado y presente. Es el reconocimiento súbito de una verdad. Bien. Entonces, Entonces, y el otro es a dónde pertenezco. No solo la identidad, ¿a dónde pertenezco? Entonces acá dijeron identidad, orígenes, tiempo y bien. Encuentros. Sí, encuentros. La Si esos memoria. son la memoria. Las memorias también. La memoria. La memoria. Tomemos cualquiera de esos temas, porque todos están referidos a lo que dice Borges. Pero para hacer una investigación, yo tengo un tema y sobre el tema tengo que formular una pregunta. Va a ser la pregunta de la investigación. Si tomamos como tema la memoria, si tomamos como tema los orígenes, si tomamos como tema el tiempo, ¿qué pregunta podríamos hacer para investigar? ¿Qué ha sucedido al interior de esta persona en ese encuentro y en los sucesivos encuentros? Cualquier pregunta que se les ocurra viable para poder investigar. Bueno, ¿cómo se construyó este sujeto, no? La construcción de este sujeto. Rogelio, has levantado la mano y no la había Sí, visto. sí. Adriana escreveu no chat. Adriana escribió en el chat Reconhecimento. reconocimiento. Reconocimiento. Muy bien. Adriana, si ese fuera el tema, ¿qué pregunta podríamos hacer para investigar ese tema? Porque ese tema es muy amplio. La pregunta recorta y hace más posible una investigación. Si quieres Adriana. abrir tu micrófono, creo que es Adriana Villarreal, ¿no? Quien hizo el comentario. Sí, ¿Dónde está? No la veo, Adriana Villarreal. No veo su cara. sì, è Aurora Boreal. Aurora boreal. Aurora boreal. Tal cual. Bueno, tal vez no está en este momento. Aquí está. No la veo. No, quizás. Sí, sí está. No, tal vez no tiene conectividad y por eso está o a la con la mejor, foto. Claro. O tienes cerrado el micrófono, Adriana. Si lo abres, a lo mejor te podemos escuchar o no sé si no tengas señal. Tal vez no nos escucha bien, Graciela. José, vos dijiste algún otro tema. Sí, se le está dificultando la señal a Adriana. Sí, entonces, si dice, quieres, estoy batallando con la señal. José de Jesús, Sí. vos dijiste otro tema, ¿verdad? ¿Qué tema era? Bueno, la memoria. La Dije memoria. la memoria. Muy bien, como la memoria es un tema muy amplio, Sí. una pregunta que haga un recorte, a ver, sobre la memoria. ¿Qué podríamos preguntar para desarrollar una investigación? ¿Cuál fue el hecho que despertó el recuerdo? Bueno, Sí. podría ser una pregunta. Sí. Bueno, esto fue simplemente un juego, un ejercicio para entrar en clima y ponerlos en un clima participativo. Nosotros vamos a ir en esta exposición, que puede ser interrumpida cuando ustedes quieran, desde las prácticas en los ámbitos diversos de la comunidad, ámbitos de la comunidad en los cuales trabajamos los psicoanalistas, pueden ser los hospitales, las escuelas, las cárceles, las redes sociales. Y
vamos a pasar desde ahí a cómo se construyen conocimientos, o sea, cómo se producen saberes, pero en interdisciplina, porque todo lo que sea investigado en la comunidad requiere de un equipo para poder sostenerse y de un equipo interdisciplinario, porque las temáticas y los problemas son complejos y no alcanza un solo enfoque para intentar encajar las piezas de este puzzle. Es muy importante la investigación en la comunidad porque es la que produce conocimientos que se recogen desde los hechos. O sea, pensemos, nosotros tenemos teorías psicoanalíticas que nos permiten ir al territorio de trabajo con algún bagaje de conocimientos para entender lo que sucede. Pero el verdadero entendimiento ocurre cuando nosotros recogemos en los hechos, en las voces de los actores sociales, la teoría que está implícita en sus voces. Ahí nosotros levantamos la teoría desde las voces de los actores sociales. Pero esa teoría tiene que pasar luego, que es la teoría del actor social, a veces se llaman teorías implícitas, a veces son más explícitas, tienen que pasar por un proceso para que se construya conocimiento. Y entonces el mundo académico lo pueda aceptar como una consolidación de saberes. Ese es el salto epistémico que permite dar la investigación cualitativa cuando trabaja en territorio. Pero para trabajar en territorio tenemos que estudiar, aproximarnos a otros términos que están presentes en el territorio. Por ejemplo, cultura. Yo me acuerdo haber sido mucho más joven cuando leí un libro de una psicoanalista de APA llamada Raquel Soifer, que definía a la cultura como toda producción del humano en relación con su hábitat. Tanto lo que fuera tangible, como los objetos, como lo que fuera intangible. Y entonces en lo intangible, ¿qué ingresa? Ingresa los mecanismos adaptativos del ser humano, los modos de comunicación, los modos de aprendizaje, los modos para resolver problemas, los mecanismos de defensa, están en la cultura todos circulando. Y entonces esos estilos corresponden tanto a los seres singulares, porque ser singular es producto de una larga historia, a los seres grupales y a los seres paritarios. O sea, nosotros llegamos a ser un individuo después de mucho trabajo con nosotros mismos. Eso pensamos con el equipo en el cual trabajamos. Uno empieza siendo un ser grupal, puede ser después un ser paritario porque está con sus pares, y luego un ser singular. Boaventura de Sousa Santos enuncia algo que se llama epistemología del sur, a lo cual nosotros adherimos. Es la búsqueda de criterios de validación de los conocimientos que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas afectivas y cognitivas entre las personas, porque lo que vamos a investigar, esto que llamamos prácticas, son lo que las personas hacen, dicen, sienten, y se refleja en las relaciones entre ellas, entre los pueblos, entre los grupos sociales. Históricamente nos dirigimos sobre todo a las poblaciones victimizadas, a los oprimidos, a los invisibilizados, que constituyen, sin embargo, la trama social de esos lugares donde estamos nosotros queriendo integrar un colectivo con los demás. La palabra sur, dije epistemología del sur, que es el nombre que da Boaventura de Sousa Santos. La palabra sur es una metáfora que alude al sufrimiento humano,
sistemáticamente causado por todas las formas de vinculación que implican opresión y exclusión social, y que para nosotros, como psicoanalistas, son los modelos sociales que atraviesan la permanente construcción de subjetividad. Y tienen una intencionalidad: perpetuar el modelo social. En investigación, esta epistemología del sur es la que da lugar, da cabida, prioriza las voces de los grupos sociales que han sufrido de manera sistemática estas injustas desigualdades y discriminaciones promotoras de vulnerabilización. Sus efectos últimos se reflejan en la salud mental comunitaria. ¿Cómo definimos a la salud mental comunitaria? Voy a leer una definición de una colega, Clelia Manfredi, que pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y al Departamento de Salud Mental. Dice: la salud mental comunitaria es un estado de relativo equilibrio e integración de los elementos conflictivos constitutivos del sujeto, de la cultura y de los grupos, con crisis previsibles e imprevisibles, registrables subjetiva o bien objetivamente, en los que las personas o los grupos participan activamente en sus propios cambios y en los cambios de su entorno social. La salud mental comunitaria, entonces, implica la participación de todos y todas en la construcción de espacios y relaciones de bienestar, generadas desde la comunidad. Nosotros creemos que esta es nuestra responsabilidad social como psicoanalistas, colaborar en la construcción de estas relaciones de bienestar. Hay variadas formas de realizar investigaciones cualitativas. Una de ellas es la investigación-acción, que aunque si hubiera acá presente alguien que nunca ha investigado, seguramente lo ha hecho de esta manera. Como su nombre lo indica, es una investigación que acompaña la misma práctica, de tal manera de hacer de la práctica un recurso flexible, modificable, en función de un diseño que incluye ambas perspectivas. Acá inventamos unas palabras: experienciar, porque no es experimentar. Experimentar suena a un enfoque donde el objeto está allí y yo hago una aplicación de algo para ver cómo responde. Esto es experienciar, tiene que ver con la vivencia en la experiencia. Y el investigar. El estudio de casos del que habló Alejandro el seminario pasado es una investigación cualitativa. Hay otro estudio llamado en caso, no es de caso, es en caso. Ese estudio se hace cuando tomamos testimonios de personas, puede ser incluso de una sola persona, porque lo que buscamos en el caso es lo que haya de transferible para un grupo de personas. Las investigaciones participativas, de las cuales vamos a hablar hoy, los estudios de incidentes críticos, etc. Vamos a conversar un poco sobre la perspectiva de las investigaciones participativas en el nivel más básico, que llamamos exploratorio. Se procede a investigar con, que no es lo mismo que investigar a. Si vamos a una escuela, investigamos con los docentes. Si vamos a un hospital, investigamos con los médicos, con las enfermeras, con los pacientes. Si vamos a una cárcel, con las distintas integrantes de esta gran institución. Si se trata de una catástrofe natural, que finalmente se convierte en una catástrofe social, con los actores de la catástrofe. Entonces,
No se coloca a alguien allá para ser investigado. Estamos junto con el otro, armando la investigación. ¿Y qué nos interesa? En el nivel más básico de la investigación, que es el exploratorio, nos interesa encontrar las variables que intervienen en ese problema de investigación que hemos delimitado, porque no se puede investigar el mundo y sus entornos. La investigación tiene que ser humilde en ese sentido. Recortar un universo que sea posible de investigar y que en general esas variables las vamos a encontrar a partir del análisis que hagamos del trabajo, del corpus documental, donde está todo el trabajo hecho en territorio. Este tipo de investigación, ¿a dónde se dirige? A la construcción de saberes desde las prácticas, en espacios clínicos, académicos y comunitarios, articulando la experiencia con los conocimientos provenientes de los marcos teóricos del psicoanálisis en interdisciplina, junto a las voces de los actores sociales. La investigación exploratoria cualitativa contribuye con la comunidad a detectar cuáles son las zonas de conflicto, donde se generan, promueven y sostienen los conflictos, los desencuentros, los malos entendidos, las interacciones violentadoras, sea en cualquiera de los ámbitos ya mencionados. Vamos a dar un pequeño ejemplo que lo pueden encontrar por Google, un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, que por suerte reconoce la importancia de construir una comunidad más saludable, con mejores relaciones y con contextos seguros donde se puedan expresar los afectos y las emociones. Han hecho un trabajo en Ecuador. Claro, Ecuador no está muy bien, pero la investigación no da los resultados inmediatamente. Miren el trabajo interesante que han hecho en Ecuador. Se invitó a la población a llenar una encuesta a través de la cual situaran sus preocupaciones, intereses y cómo abordan esas preocupaciones y esos intereses desde la familia o desde el trabajo. De esta manera, terminada la investigación, se construyó una campaña que se llamó ¿Dónde está mi cabeza? Esa campaña pretende brindar herramientas a la sociedad para que pueda trabajar en su vida emocional, para que la incorpore en su reflexión, en su registro. La investigación cualitativa puede incluir además datos cuantitativos, desde investigaciones de corte estadístico de la comunidad. Por ejemplo, tal vez lo saben, tal vez no, consecuencias que dejó la pandemia, cifras alarmantes a nivel mundial. Cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo. Alrededor de 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes son diagnosticados con un trastorno mental. Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población general. Y la depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. Entonces estamos en la perspectiva de entender la construcción de saberes como un ejercicio participativo que surge del diálogo entre los conocimientos de la academia con los saberes prácticos y otros saberes que hoy tenemos muy en cuenta, que son los saberes ancestrales de los pueblos originarios y los saberes comunitarios. En el abordaje de situaciones que involucran problemas comunitarios, hace falta tender puentes con otras disciplinas. Es imposible abordarlos solos. La investigación requiere entonces, como dijimos
de trabajo interdisciplinario. Y nos orientamos a la construcción de conocimientos en aquellos espacios donde se puede producir ruptura con un orden o una lógica anterior. Por ejemplo, ¿cuáles son esos espacios? El espacio de interrogar los conocimientos previos del propio investigador y del objeto investigado. El espacio de la construcción, reconstrucción y deconstrucción de la realidad social. Por ejemplo, Arminda Verasturi, una egresada de Ciencias de la Educación y psicoanalista argentina, esposa de Pillon Rivière, primera esposa, ella le confían en el año 1956 un niño que cometió un asesinato. Pero tiene la inteligencia de preguntarse si es un niño asesino o un niño asesinado. Otra ruptura se puede producir en los huecos del saber, aquello que todavía no ha sido investigado. Otra ruptura en el conocimiento de una realidad cambiante y al momento de escribirla, porque una vez que investigas tenés que escribir. Al momento de escribir se produce otra ruptura, otros interrogantes, otros cuestionamientos. Y en el momento de construir metateoría en el desarrollo de un metaanálisis sobre nuestro propio trabajo. Entonces la producción de conocimiento al final es un proceso de aprendizaje, en donde se actualizan las herramientas del investigador para poder reconstruir el corpus conceptual que va a producir, donde se produce el salto epistémico y se articulan distintos enfoques. Walter Benjamin sostenía en su tesis sobre la filosofía de la historia que para comprender los procesos históricos que esconde nuestro presente, era necesario pasar por la historia el cepillo a contrapelo. Es decir, analizar las versiones oficiales de la historia y discutir lo establecido sobre aquello que ha ocurrido. Cuando investigamos, discutimos con nuestros saberes previos. Tratamos de despojarnos de un conocimiento canonizado y de nuestros propios prejuicios. En esta línea se abren cuestionamientos en la comunidad. Por ejemplo, sobre la noción de infancia, sobre la noción de adolescencia, sobre la noción de adulto, sobre la noción de aprendizaje, de enfermedad, de salud, aún sobre la noción de conocimiento científico. Recuerdo que en una investigación que hicimos sobre adolescencia, yo trabajaba formando docentes en un instituto de la provincia de Buenos Aires. Entonces invitamos a los futuros profesores de historia porque el tema de la investigación era el embarazo, la maternidad y la paternidad adolescente. Entonces los profesores hicieron arqueología de la adolescencia, o sea, una reconstrucción de la noción de adolescencia. ¿Cuándo empieza la adolescencia y por qué? Y recuerdo, está en uno de los libros que tenemos escritos, lo que dijo un grupo que me pareció muy interesante. Ustedes dirán que ignorancia de mi parte, pero bueno, yo no tenía todo el conocimiento de todas las cosas en nuestra comunidad. Y dijo, la adolescencia se creó cuando para el adulto el joven era una molestia. Entonces se crearon la institución escuela y otras instituciones para tenerlos de alguna manera ocupados durante un tiempo y que el adulto pudiera conservar sus puestos de trabajo. De este modo, tenemos que tender siempre a cuestionar, a desnaturalizar, para construir un conocimiento que nunca va a ser objetivo o aséptico, porque es necesario superar
la oposición entre objetividad y subjetividad. Es necesario considerar el resultado de todo proceso de investigación como un producto en diálogo con la sociedad, a la vez a través de algunos estamentos que termina imponiendo esa sociedad que muchas veces nos impone cuál es la agenda de la investigación. Cuando nosotros nos dijeron investigar violencia en la escuela, estaba en la agenda de la sociedad. Pero nosotros tuvimos que preguntarnos, ¿desde cuándo para la escuela algo es violento? Si había una escuela que enseñaba con golpes. Entonces entendimos que fue violento cuando la violencia la practicaban los niños y los jóvenes. Dejo la palabra a Diana, que va a jugar. Diana, ¿cómo estás para conversar? Veamos. Creo que puedo. Investiguemos, Ok. investiguemos. A ver. Adelante, Diana. Bueno, digamos que la idea entonces es que para investigar también nos hace falta generar un cambio conceptual. O sea, que es un proceso que demanda tolerancia a la frustración, mucha actividad introspectiva de parte, digamos, de los investigadores, para poder sostenerse en lugares mentales como sociales, donde se ubica un pensamiento complejo, tratando de escapar del autoritarismo que nos impone esa agenda que decía Isabel, de qué significa, por ejemplo, para los medios, en ese caso, violencia, eh, y también de hegemonías de poder, tratando de superar posiciones etnocéntricas o narcisistas. Nosotros pensamos que hay pasos, o sea, podemos decir que hay pasos en la investigación cualitativa comunitaria. El primer paso tiene que ver con desnaturalizar el tema y el problema, que es lo que estábamos diciendo en relación a, por ejemplo, esa investigación sobre violencia en la escuela, donde fuimos a tratar de entender cuáles eran las representaciones de cada uno de los actores acerca de la violencia. Y pudimos ver que lo que era violencia para los niños no tenía nada que ver con lo que era violencia para los adultos, por ejemplo. O lo que era violencia para los adolescentes también era diferente. Allí es donde encontramos esto que decía Isabel, que tradicionalmente la educación usaba la violencia y sin embargo, desde las prácticas más democráticas, donde los niños o los adolescentes o incluso los padres podían opinar, es cuando la escuela empezó a sentir que existía la violencia. ¿Por qué? Empezó a sentirse un poco desautorizada. Antes estaba naturalizada como parte del proceso de enseñanza. La finalidad de este primer acercamiento es esta de poder hacer una ruptura epistemológica de las representaciones colectivas cotidianas que se nos han introducido como sentido común. No solo en las personas, sino también en los grupos y en la ciencia. Durante este paso, el equipo realiza un proceso de aprendizaje porque asume una conciencia crítica acerca de este sentido común. Entonces, para la construcción colectiva del conocimiento, se necesita también conocer el momento histórico, los movimientos sociales en que están inmersos los grupos, las instituciones y los propios investigadores. Entonces esto es poner los instrumentos al servicio de la construcción del saber colectivo, que ayude a fortalecer la capacidad de participación dentro de una línea investigativa y a la par transformadora de la subjetividad de todos los involucrados, aún de los investigadores, por supuesto. Con todo esto,
tratamos de construir un objeto de investigación desde una perspectiva crítica que requiere, primero, haber delimitado un problema. Y tal como dice Edgar Morin, el objeto siempre es complejo e incluye contradicciones. Nos pasa en las investigaciones cualitativas que cada vez tenemos más preguntas, no respuestas. El segundo paso tiene que ver con construir los objetivos en relación al problema. Si investigamos el lugar de la madre y del padre, por ejemplo, en la construcción de esa maternidad y paternidad adolescente, uno de los objetivos podría ser conocer desde las voces de los propios actores cómo se configura a partir de la noticia del embarazo un día de vida común o del fin de semana y cómo se alteran los rituales de esa joven pareja o cómo lo viven en relación a sus pares. Por ejemplo, vimos que el hijo se convierte en un baluarte en los sectores populares, pues la mujer madre encuentra mayor respeto por parte de sus coetarios y en su grupo de pertenencia por estar embarazada. Es como que eso marca que ella va a tener un desarrollo importante, una función importante social. Y respecto al padre, vimos que, por otro lado, lo primero que él tiene que atravesar es el puñal que le clavan los amigos, porque lo primero que le preguntan es, ¿y vos cómo sabés que es tuyo ese hijo? En general, a la joven madre se le da soporte. Si bien causa revuelo en la familia y puede ser que dentro de la familia de la joven madre primero aparezca el rechazo, pero después aparece el sostén, en cambio, al joven padre, digamos que se le mina la confianza y tiene que lograr salir airoso de esa situación. Cumplir con recorrer esos objetivos en el análisis del material recogido en el trabajo de campo nos permite construir insumos que pueden servir para la prevención. En este caso mencionado, se trata de la prevención en el embarazo adolescente, pero no la prevención del embarazo, estamos hablando del cuidado de varias vidas, de los embarazados y del hijo por venir. Otro momento de la investigación tiene que ver con recorrer investigaciones anteriores sobre el tema. A esto se llama construir el estado del arte. Enterarnos de qué es lo que ya ha sido escrito respecto de este tema que nosotros estamos investigando. Y a su vez, eso hace necesario construir el propio marco teórico que nos va a permitir ir al campo de trabajo, ir al territorio, pero que también tiene que ser suficientemente flexible para que no sea un corset para los investigadores. Entonces, el investigador tiene que poder levantar la teoría desde la voz de los actores sociales, ¿sí? Encontrar que la teoría está en lo que ocurre. Per via de levare, como diría Freud, ¿no es cierto? Por ejemplo, volviendo a esa investigación, habíamos encontrado entonces que para esa joven pareja, el hijo se puede convertir en un capital. Y finalmente, también aparece un momento en que los adolescentes sienten una cierta depresión porque si bien hay un cierto festejo, también hay una resignación de algunas situaciones que viven otros adolescentes. Entonces, a veces se produce la presencia de madres que tienen que construir otra clase de intimidad.
pese a los controles, digamos, de su familia. Y suele no haber un registro emocional del embarazo. Una de las cosas que hubo que poder lograr en ese proyecto de prevención para el cuidado de la vida era algo que se llamó, digamos, las obstetras llamaron despertando la loba. O sea, ayudar a la joven mamá a que se enterara de todas las implicancias del embarazo y pudiera empezar a cuidar esa vida en ciernes. En otra investigación sobre la violencia en y de la escuela, también encontramos, por ejemplo, demandas cruzadas entre padres y docentes, donde los docentes le pedían a los padres que arreglen aquello que los padres involuntariamente hubieran contribuido a causar. Y los padres les piden a los docentes que cumplan unas ciertas funciones familiares que ellos no han podido desplegar. Por ejemplo, terminar un desarrollo subjetivo obstaculizado. Entonces, los docentes no están preparados en su formación para atender esas demandas y en ese cruce se construye un conflicto. A su vez, niños y jóvenes reclaman la presencia, la estabilidad y el cuidado que le pueden brindar los adultos y la guía de los adultos. Con estos datos, los investigadores y los psicoanalistas pretendemos poder contribuir con las políticas públicas de nuestros pueblos y poder proponer proyectos colectivos para estos problemas colectivos. Entonces, uno de esos proyectos de investigación adolescente consistió en esto que yo contaba de la inclusión de las parteras para sensibilizar a los futuros padres en ese registro del embarazo y cuidar, digamos, mejor ese embarazo. ¿Cuáles son las herramientas que usamos en general en el trabajo en territorio con un enfoque o desde un enfoque cualitativo? Destacamos principalmente dos, pero también una tercera que les vamos a contar. La entrevista, la encuesta y el grupo focal. La entrevista es una técnica en la que una persona, el entrevistador, solicita información a otra persona o a un grupo para obtener datos sobre un determinado problema que se planteó en la investigación. Podemos decir que esto supone la existencia de al menos dos, el investigador y el que contribuye a la investigación. Y entonces es muy importante esta interacción verbal y tener presente que el entrevistador es al mismo tiempo un entrevistado. Hay un intercambio de información. Se va construyendo el objeto de estudio, como decíamos, en esa interacción. Y según Blanchett y Gottman, la entrevista es una improvisación reglada, ya que constituye un acontecimiento singular, susceptible de producir efectos de conocimiento particulares y para el cual es necesario implementar determinada técnica a los efectos de producir ese conocimiento, de hacerlo nacer sería. Es la interacción y su fecundidad heurística lo que contribuye a la originalidad misma de la entrevista en la investigación. No es solo escuchar a otro, sino crear el clima para que otro hable libremente sobre un determinado tema. Esto es algo en lo que los psicoanalistas tenemos experiencia, en crear el clima para que el otro hable de lo que tal vez ni siquiera registra que sabe acerca de lo que ocurre.
También crear una distancia que preserve del riesgo de caer en banalizar el tema. Entonces ha de construirse un espacio amable, hospedador, donde el que tiene el saber es el otro. Igual que nos ocurre en la clínica, tanto del consultorio como la clínica social. Entonces la entrevista permite estudiar el desarrollo de acontecimientos, indagar los elementos contenidos en los procesos estudiados, también las racionalizaciones que hacen los actores de esos conocimientos. La entrevista en profundidad esencialmente es aplicable cuando se busca reconstruir acciones pasadas, estudiar representaciones sociales personalizadas, analizar las relaciones entre el contenido psicológico personal y la conducta social, explorando los campos semánticos discursivos arquetípicos de grupos y de colectivos. Diana, si me permitís agregar algo, porque no lo pusimos. Perdonen que el tiempo va pasando y seguimos hablando, ya en breve terminamos, pero es la entrevista la técnica fundamental, no es usada exactamente como en el consultorio, porque aquí hay que tal vez algunos en el consultorio ya lo usan así, hay que mantener la conversación todo el tiempo, no se puede estar en mudo al estilo del psicólogo antiguo que retrataban algunos programas cómicos de televisión. ¿Y qué piensa usted? Y dígame lo que usted sabe. No, tiene que ser una conversación muy amable, muy hospedadora, muy respetuosa. Y es la base para la construcción de las microhistorias de vida, que son los testimonios, donde el que narra es al mismo tiempo el personaje que construye en su narración. Entonces tenemos que ser muy respetuosos y muy respetuosos de la textualidad de lo que dice. Solo esto quería agregarle. Perfecto. Bueno, otra de las herramientas es la encuesta, que nos permite producir información sobre un conjunto de individuos de la población, el conjunto que forma la muestra que nosotros estamos estudiando, con el objetivo de cuantificar determinados aspectos o fenómenos. Y ese cuestionario, esa encuesta es el soporte material a través del cual, digamos, vamos a recolectar esos datos que operacionalizan determinados problemas que son objeto de la investigación. Y eso se realiza mediante la formulación escrita de una serie de preguntas que al responder los sujetos permite estudiar el hecho propuesto en la investigación o verificar alguna de las hipótesis formuladas. A diferencia de un censo, la encuesta no indaga sobre la totalidad o el universo poblacional. La encuesta realiza un recorte a través del diseño de una muestra, que en general es un conjunto de individuos estadísticamente representativos, pero que requiere, digamos, o sea, esa representatividad depende de los posibles errores de muestreo. Nosotros solemos pensar en los muestreos, o sea, en la investigación cualitativa, en los muestreos intencionales. Solemos usar los individuos que podemos para, digamos, la construcción de esta muestra. La otra herramienta es el grupo Un focal. minutito, Diana. De esto yo te quería agregar, que lo estuve pensando, que nosotros no hacemos un estudio estrictamente cuantitativo, sino cualitativo de los datos. Por ejemplo, cuando investigamos embarazo adolescente, de golpe apareció la importancia de la esquina. No sé cómo se dirá en portugués. Acá la esquina es el encuentro de dos calles, ahí se reúnen los adolescentes para hacer la previa. Y ahí, se llama igual, ahí ocurren una serie de interacciones y ahí están presentes los mitos. Por ejemplo, como estudiábamos el tema de embarazo, les dijimos, bueno, ¿de qué hablaban en esos encuentros en la esquina, en la previa?
y hablaban de si iban a tener relaciones con alguien, porque ya estaba previsto, planificado, lo habían pensado, lo habían deseado, etc. La primera vez no pasa nada. Surgían los mitos, ¿no? La primera vez no pasa nada. O O después de sea, la no quedás embarazada la primera vez, era. Eso. Otro mito era, bueno, te pones después en la vagina una aspirina. Todo eso ayuda a que no quedes embarazada. Y así fuimos enumerando los mitos porque en la esquina ocurrían muchas más cosas de las que uno podía pensar. Nada, eso quería agregar. Sí, fue muy interesante además descubrir cómo los mitos se resistían a el conocimiento, porque no es que no tenían conocimiento de los sistemas anticonceptivos, pero igual el mito se imponía, Total. ¿no es cierto? Eso también es algo que los psicoanalistas conocemos. Bueno, decía que otra de las herramientas es el grupo focal, que es un grupo que recoge las representaciones sociales e individuales sobre un tema en particular. O sea, un grupo de actores seleccionados intencionalmente en relación con el tema del que se trate. Bueno, Isabel, te dejo la palabra porque querías dar otro ejemplo. Sí, pero no sé si no es muy tarde ya porque ya ¿Qué son las puede ser? 9. Yo lo que quería decir es que fue fácil para mí siendo profesora en Avellaneda y con 500 alumnos por año conseguir para nuestro equipo colaboración, porque los mismos futuros profesores colaboraban con nosotros en todo momento. Y entonces entre los grupos focales hubo uno destinado a ver qué proyectos de vida había en la adolescencia. No había que ir más lejos del instituto para tener los adolescentes, porque terminan la escuela secundaria acá en la Argentina más o menos a los 17 años, todavía son adolescentes, y hacíamos grupos focales. Entonces les preguntábamos si tenían algún proyecto, si trabajaban con la comunidad, y la respuesta de ellos era no, pero después describían que iban a la iglesia, fuera católica, evangélica, al templo judío, al templo musulmán, etc., y que hacían cosas todos los sábados a la tarde para ayudar a los niños en el aprendizaje. Pero todo eso no era percibido, ni por sus padres, ni por ellos, como un trabajo comunitario, como un proyecto. Mucho menos lo que hacían a través de las redes sociales. Entonces, nos dimos cuenta que el adolescente viene atravesado por un adulto que desconoce y que invisibiliza los proyectos presentes en las prácticas de los adolescentes. No, solo para dar un ejemplo de qué pudimos encontrar en algunos grupos focales. Bueno, Rogelio y Graciela, hemos sido muy extensos, tal vez perdone el público también. Quisimos ser claros, pero no sé si lo logramos. Ustedes dirán. Sí, muchas gracias a las dos. Y creo que fue lo menos que podrían decir, porque sí es complejo, ¿no? Una investigación implica muchísimas partes, ¿no? Muchos procesos, como hablaban, ruptura, ¿no? Es algo que se sigue de una manera espiral y no lineal, ¿no? Entonces va uno a uno, luego al otro. Entonces, creo que fue muy interesante lo que nos compartieron, ¿no? Y creo que podríamos hablar mucho más. Entonces, las felicito porque no, creo que hicieron un gran esfuerzo para sintetizar, que a lo mejor ahora, ¿no? Hay quienes quieren preguntar algo más directo sobre la investigación que llevaron a cabo, que me parece muy interesante e importante. Ahí veo Adriana. Hola, Adriana Pontelli, ¿cómo estás? ¿Quieres comentar algo? Sí, buenas noches, un gusto estar aquí. Y bueno, Querida decir Adriana. Diana e Isabel muy claras, y me pareció que ameritaban la explicación, mucha claridad. Yo no tengo experiencia en trabajo, digamos, me he insertado como psicoanalista en trabajos comunitarios, pero siempre me he sentido como un poco de afuera, digamos. No he conformado equipos, digamos, como ustedes hablan, equipos interdisciplinarios, ¿no? En todo caso, me sumaba
pero medio así, de costado, ¿no? Y mi pregunta que les haría aquí es ustedes, como psicoanalistas que forman parte de un equipo heterogéneo, seguramente habrá psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, quería saber cuál era la especificidad del aporte psicoanalítico a esas investigaciones, ¿no? Porque pensaba, ¿no? ¿En qué se diferenciaría el trabajo, por ejemplo, en el análisis de datos cualitativos del psicólogo social o del psicólogo comunitario, por ejemplo, que pueda hacer estos abordajes, ¿no? Si ustedes pueden captar cuestiones de tipo inconsciente, por ejemplo, en estos datos de las encuestas, en estos datos que puedan tener que ver con los grupos focales, etcétera. Bueno, esta es mi pregunta. Yo te diría con orgullo que el psicoanálisis ha atravesado las disciplinas con las cuales trabajamos. De pronto, ellos también, hay historiadores, hay antropólogos, hay sociólogos, hay filósofos, la metodóloga también que nos ayuda, ya casi es una psicoanalista, te diría yo. Sí. Hemos trabajado, yo creo que es producto del trabajo en equipo, se produce una sinergia. Vos llevas tu visión, ellos traen la de ellos, y vos vas captando procesos que no hubieras leído, los interculturales, los choques culturales, cosas que nosotros no estábamos acostumbradas a conocer, a trabajar, porque mucha parte fue investigación-acción, o sea, nos llamaba una escuela porque un grupo en un aula era imposible de constituirse en grupo de aprendizaje, entonces nosotros llevábamos en nuestra cabeza, suponte, toda la teoría de Bion acerca de los grupos de los supuestos básicos, o sea, todas esas creencias de los grupos que interrumpen el aprendizaje porque el aprendizaje los angustia. Pero los docentes nos enseñaban también cosas que nosotros no sabíamos, en qué momento se producía el desorden, el estado de angustia del grupo. Ellos no lo hubieran identificado como estado de angustia. Decían que se portaban mal, que estaban indisciplinados. Y era, por ejemplo, en biología. La obra de biología, cuando se cuenta la evolución de las especies, en un momento dado el adolescente capta inconscientemente la muerte. Porque si vas del hombre de Neandertal, del Pithecanthropus, si vas del Pithecanthropus erecto, al Neandertal, luego al Cromañón, luego al Homo sapiens, en esa escala evolutiva, en algún momento el grupo capta la muerte. Y la cuestión de la muerte para el adolescente, sabemos que él recurre a defensas omnipotentes, ¿no? Como que no va a ocurrir. Entonces, en la hora de clase, ¿qué hace? Bullicio. En el momento que capta, probablemente, era una hipótesis nuestra, ¿no? Diana, agrega vos lo que quieras. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, cómo el intercambio, por ejemplo, con los profesores de geografía, donde en relación a la violencia, ellos nos enseñaron a mirar dónde era el lugar en el que más violencia existía, que era el comedor. Y nosotros aportamos... Aclaremos que en nuestras escuelas hay un proyecto por el cual la escuela se hace cargo de dar almuerzo, merienda, etc. Entonces, el comedor es el lugar donde se almuerza. Claro, y entonces nosotros pudimos aportar la importancia de la nutrición y todo lo que viene aparejado con el comer. Así como, por ejemplo, dando vuelta, ¿no? El aporte a los profesores de geografía tuvo que ver con, por ejemplo, como decía Isabel, los de biología por un lado, los de geografía. ¿Quién cuando vio una montaña no pensó en una teta? Y los adolescentes con todas las hormonas encendidas. Por supuesto que iba a haber por lo menos bullicio en el aula cuando aparecía la figura de una montaña o estudiaban Sobre los todo accidentes montañas geográficos. nevadas, montañas nevadas.
Entonces hicimos un estudio, acá está la investigación participativa, con los profesores acerca del significado de cada una de las disciplinas en lo que podría ser la mentalidad de grupo. Aprovechamos el marco teórico de Bion para tenerlo presente con los conocimientos empíricos de ellos y empezamos a hacer puentes para construir conocimiento, porque en la formación del docente yo sí porque era psicoanalista, pero éramos muy pocas las que le enseñábamos a los futuros profesores qué significaba la tierra para un adolescente o para un niño, para el profesor de geografía, o qué significaba la historia de la evolución humana, o las matemáticas, por qué había dificultad con las operaciones de sumar y restar. Pero en general el docente no lo sabe. Entonces con ellos, junto con ellos, como lo contó Diana, fuimos construyendo puentes epistémicos desde los saberes prácticos a los contenidos disciplinares. Y yo no sé, creo que llevamos un psicoanálisis amable, gentil, entendible. Y eso ha permitido... No tengo abuela, yo me elogio a mí misma. Así se dice acá en Argentina, ¿no? No tenés abuelo cuando alguien se elogia. Pero es que nosotros comprendimos con Diana y con el equipo que la única manera de intervenir en la comunidad era mostrar que el psicoanálisis era un acompañante en todos los procesos de búsqueda, de solución a los problemas. Por ejemplo, otro ejemplo de esto que dice Isabel y de los déficits en la formación de los docentes, al menos en Argentina, donde nada se tomaba en cuenta en relación a cómo se sentían, Isabel daba una materia que tenía que ver con el acompañamiento a las primeras prácticas de los docentes en el aula. Y una de las cosas que les preguntaba era cómo se sintieron. Y ellos comentaban que en las otras materias donde ellos supervisaban las prácticas, no les preguntaban cómo se sintieron. Les preguntaban si les salió bien, si les salió mal, si el contenido era acorde a lo que la profesora del curso estaba dando, pero el poder indagar acerca de cómo se sentían en esa primera práctica inauguraba un mundo diferente para estos docentes, que aún hoy siguen trabajando con nosotros y se fueron incorporando algunos de ellos al equipo. Por eso, digamos, decía Isabel, de repente la historiadora ya se siente un poco psicoanalista, por ejemplo. Así que lo que más llevamos fue la emocionalidad, Adriana, como contenido que el psicoanálisis ha investigado y sigue investigando. Porque, digamos, nunca cesa la producción de afectos en el ser humano. Es permanente. Yo creo que ni aún en el dormir cesa la producción de afectos. Es muy interesante este aspecto, ¿no? Para el abordaje psicoanalítico. Gracias, Adriana, por la pregunta. Querida Adriana, que nos ayudas tanto. No, muchísimas gracias a ustedes por la exposición hermosa. Gracias. ¿Alguien más que quiere escribir por el chat o levantar la mano? Pueden criticar, pueden aportar. Tenía un profesor yo que decía buen provecho cuando el grupo no hablaba. Buen provecho, decía. No sé cómo se dirá en portugués, pero era como si estuviera alimentándose, haciendo la digestión, entonces el profesor le decía buen provecho. Yo quiero hacer una pregunta, pero así es como muy de metodología, sobre los procesos de triangulación. Cuando se hace investigación participante o investigación participativa, pues está uno involucrado ahí también, más todavía la subjetividad propia del investigador. El participante ya es como un co-investigador, no solamente es un participante ajeno.
Y ahí cómo manejar esto que tiene que ver con la triangulación, y bueno, que tiene que ver con la Nosotros verificación de hemos datos. construido un equipo, decíamos. De este equipo, solo una parte va al campo o al territorio de trabajo. La otra parte permanece ahora en nuestro instituto universitario, que se llama IUSAM, pertenece a TEBA. Entonces, hay ahí un grupo de colegas, también de distintas disciplinas, que leen el material, porque de todo hay registro, y hay registro por escrito, o está grabado, o está en el mejor de los casos, cuando la IPA nos manda dinero, tenemos desgrabaciones. Y entonces triangulamos con ese equipo. Nos turnamos también. No siempre somos los mismos los que vamos al campo. Algunas veces elegimos algunos quedarnos para estar en la triangulación. Y siempre hacemos triangulación, que es lo que cuenta la investigación cualitativa. Hacemos triangulación de fuentes, hacemos triangulación de marcos teóricos, hacemos triangulación de intérpretes. Entonces es lo único que nos ayuda como a ir consensuando y encontrando las categorías analíticas partiendo de lo empírico, o sea, primero tenemos los testimonios, las entrevistas, después es un trabajo muy cansador en la investigación cualitativa, hay que leer, releer, hasta encontrar las primeras categorías desde las voces de los actores. Por ejemplo, la primera vez no pasa nada, es una categoría casi empírica porque se desprende de lo que ellos dicen. Nosotros después de muchas lecturas tenemos que construir una segunda categoría, la categoría analítica, donde entran muchas categorías empíricas, pero al mismo tiempo tenemos que tener categorías teóricas, desde los marcos conceptuales para analizar. No sé si te he respondido, Teresita. Diana, si querés agregar algo. Sí, por ejemplo, estaba, digamos, por dar un ejemplo, ¿no? De estas categorías, cuáles son las cosas que se van repitiendo y que encontramos en muchos de los testimonios, más allá de que los testimonios, y esto tiene que ver con la triangulación de fuentes a la que se refería Isabel, nosotros, por ejemplo, en esa investigación sobre violencia en y de la escuela, entrevistamos a, no sé, 90 niños, 90 adolescentes, creo que eran 30 docentes, los directivos, los inspectores, algunos padres y hasta el personal de maestranza de la escuela. Esos los llamamos informantes clave porque tienen una visión desde otra perspectiva, involucrados de otras maneras. El dueño del kiosco de la escuela. El dueño del kiosco. Cierto, cierto. Y, por ejemplo, una de las categorías de las primeras que nos encontramos entre los adolescentes en relación a la violencia, que después vimos que es casi universal, es el me miró mal. ¿Qué era violento para los adolescentes? La mirada interpretada como persecutoria me miró mal. Eso era algo que se reiteraba y desencadenaba la reacción, ¿no? Digo porque lo escuché en otros investigadores y esto, bueno, tiene que ver con la triangulación de investigadores, ¿no? También. Esta categoría muy reiterada. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Respuesta. Teresita. Claras. Muy linda la pregunta, muy buena, muy inteligente. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacerles alguna pregunta o comentario? Bueno, mientras se animan en el poco tiempo que nos queda, a mí sí me interesaría mucho como esto que recién acabas de comentar, Diana, ¿no? E Isabel, ¿qué encontraron? Bueno, primero les quería preguntar, son dos investigaciones diferentes, ¿cierto? Lo del el embarazo y lo de la violencia. ¿Y ya se terminó o está algunas de estas investigaciones en curso? ¿Cómo van en la cuestión de los tiempos?
Mira, nosotros hemos realizado ya alrededor de 12 investigaciones. Recuerda que hace muchos años, hace 30 años, no me gusta decir estos números porque enseguida van a darse cuenta de la edad que tenemos. Pero están terminadas, lo que no están nunca es cerradas, porque pasa algo, Graciela, yo confío en que vos hagas algo. Quedan cajoneadas las investigaciones, si no tenés oportunidad de transmitirlas, la que corresponde a los docentes en congresos de docentes, la que corresponde a los embarazos en congresos que hagamos nosotros, los psicoanalistas, pero no obstante, nadie te pide la investigación con sus conclusiones. Y ahí están los insumos para armar proyectos de prevención. Cuando Diana dijo cuidando a la loba o Despertando a la loba. Despertando a la loba, es un nombre que tomamos de un libro para facilitar la idea y la representación social de que en cada una de esas casi niñas embarazadas había una función materna que se podía despertar para conectarse con el embarazo. Mira, fue rápido eso porque veníamos investigando, lo vimos, y a través de unas parteras que conocíamos desde el Instituto de Formación Docente de Avellaneda, reunimos a todas las embarazadas adolescentes de las escuelas secundarias y se hicieron jornadas con ellas de toma de contacto, y con ellos, a los embarazados varones también, de toma de contacto con el bebé. Y con los varones, muchas reuniones, porque el varón a la paternidad llega tarde y llega mal, porque en general viene maltratado por todos lados, empezando por esa desconfianza que le quiere suscitar el grupo de amigos cuando, existiendo el análisis de ADN, hoy día todavía le dicen, ¿y vos qué sabés si es tuyo? Con esa cuestión machista y descalificante. Y bueno, entonces el padre llega tarde. Hay un capítulo escrito que se llama El padre llega tarde. Si quieren, tenemos los libros escritos. Nosotros llevamos las investigaciones a libros que no son investigaciones. Son libros para la difusión de los conocimientos. Ahora, Graciela, me perdí la pregunta. Ah, sí, se terminaron las investigaciones. Sí, están. Pero están abiertas siempre, ¿eh? Están abiertas. También es cierto que las investigaciones nos fueron, como decíamos, abriendo otras preguntas. Y entonces, por ejemplo, de investigar en la escuela, nos surgió, por ejemplo, darnos cuenta que parte de la violencia tenía que ver con choques culturales. Digamos, encontramos allí, tuvimos el primer contacto, por ejemplo, con migrantes escolarizados. Y allí empezó a surgir parte de nuestro interés por los migrantes. Empezamos haciendo una investigación que se llamó Navegando las Memorias Colectivas, donde se hizo trabajar incluso a los adolescentes en el campo, porque ellos fueron los propios investigadores en relación a preguntar a sus abuelos y a sus padres acerca de las raíces de la familia y de los orígenes. En este caso, hijos o nietos de migrantes, o algunos migrantes ellos mismos. Y bueno, ahí empezó nuestro interés como investigadores en el tema de las migraciones, que bueno, ahí sí tenemos investigaciones que están en curso en este momento sobre migración. Más que pertinentes. Sí, algunas terminadas y otras que siguen están preguntándose cosas. En proceso. Sí, Rogerio. Narendra dijo en el chat, lo escribió de hecho, me pareció muy interesante lo que se dice de la abuela en la Argentina sobre los elogios. Aquí en Brasil, sobre la abuela, tenemos una, digamos,
decimos cosas críticas, decimos que alguien que tiene dificultad funcional de autocuidado. En Argentina ve con buenos ojos la proximidad con las abuelas. En Brasil no mucho. Es un dato más de nuestra esquina. Narandra, ¿quieres hacer algún comentario? Puedes abrir el micrófono, por favor. ¿De quién es el mensaje? A Querrá mensagem é decirlo. Perdón. ¿Naranda? ¿Narandra? Que era solamente un comentario. Dice eso. Perfecto, ok. Adriana tem a mão levantada. Me quedé con esto de los abuelos, ¿no? De las dos visiones distintas en Brasil y en Argentina. Y también me quedé con esto que traía Diana e Isabel, con esta investigación sobre los migrantes y el ir a averiguar, ¿no? Esto que quedaba como silenciado, la historia de los que vinieron, y había como un corte generacional, una ruptura de los migrantes al llegar, porque muchos venían incluso buscándose la América, digamos acá, otros traumatizados por la Primera Guerra. Bueno, creo que había distintos motivos por el cual quienes migraban no venían, digamos, venían con una herida traumática. Y me quedaba con el primer encuentro donde se habló de lo transgeneracional, ¿no? Digo, me hizo como esa articulación de esa cuestión de lo transgeneracional que en la clase anterior estuvimos, bueno, se hizo una mención, ¿no? Bueno, eso nomás. ¿Sabes, Adriana, que ahora que lo decís, me acuerdo, y Diana debe acordarse también, la investigación primera la hicimos en la ciudad de Lobos, que es donde yo nací y me crié, queda a 100 kilómetros de la capital federal, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y la mayor parte son descendientes de españoles, de italianos, de árabes, de irlandeses, algunos sirio-libaneses, son más que árabes. Entonces ocurrió un fenómeno. Tuvimos acceso al campo, fue muy fácil porque mi hermano era el director de una de las escuelas secundarias estatales más grandes. Había un espacio que se llamaba Construcción de la Ciudadanía. Entonces, la historiadora de nuestro equipo construyó un pequeño documento para los profesores, para que nadie se quejara, para formar a los alumnos en el arte del investigar. Fueron los propios alumnos que, cuando vino el bicentenario de la patria, nosotros, como psicoanalistas, nos dimos cuenta que había que darles mucha autonomía, la autonomía de que son capaces los adolescentes. Ellos entrevistaron a sus abuelos, a sus padres, a sus vecinos, y ellos organizaron, con nuestro sostén, lo que fue un congreso, digamos, de testimoniantes que todavía vivían en la ciudad de Lobos antes que se perdieran sus historias. ¿Qué ocurrió? Nos llamaron los terapeutas, amigos nuestros que viven en Lobos, para decir que en los adolescentes que ellos atendían se habían producido cambios importantes, porque habían entendido el silencio del abuelo en relación a la Guerra Civil Española o a la Guerra Mundial en Italia, que tenían que callarse, que habían estado en el ejército para el lado de Mussolini, lógicamente. Empezaron a entender los silencios de los abuelos y empezaron en la hora del almuerzo con los padres, en lugar de pelear y discutir, a interesarse por la cuestión identitaria. Y entonces nuestro equipo pensó que no había pensado en esos resultados, había pensado en devolverles la autonomía, que organizaran estos encuentros con los italianos, los españoles, los sirio-libaneses, alguno que quedara de los descendientes de irlandeses, etc. Pero el resultado nos abrió la cabeza
para pensar que cada paso que damos en una investigación siempre abre un aprendizaje, si está bien conducido. Bueno, nuevamente me volví a elogiar al grupo. Si está bien conducido, dije. No, Yo sí. no tengo cura, yo. No, y cierto, a veces después de una investigación quedan más preguntas que respuestas, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De seguir haciendo y ver cómo todavía hay huecos y cómo creo que como psicoanalistas, ¿no? Tenemos que enfocarnos y hacer investigación. Ay, Rogerio, creo que hay algo más en el chat, ya como último. Ariadna escreve no chat Ariadna que escribió a maravilha da que la investigação é a maravilla de la geração do investigación es la conhecimento generación renovado. del conocimiento renovado. Descongelar las teorías, ¿no? Es muy importante. De acuerdo. De Yo acuerdo. Bueno, agradezco la verdad, al grupo que han permanecido en silencio. y que además, si logramos el objetivo que hoy, digamos, nos Sí, proponíamos, que es sí, entusiasmarlos con la sí, investigación cualitativa, ¿no es cierto? Que así nosotros, como es. verán, estamos muy entusiasmados. Así es, así es. Bueno, pues estamos sobre el tiempo. Estamos en la Una hora. más, creo que es Rogerio, creo que hay un último, se lee para cerrar la reunión del día de hoy. Meg escribió y dijo que fue muy interesante conocer la forma de hacer investigación, esa forma de hacer investigación, y fueron realmente muy claras en sus exposiciones de un tema tan complejo y que agradece mucho. Y claro que quiere seguir participando de espacios de diálogo y agradece mucho. Perfecto. Gracias. Bueno, Mais pues gente muchas agradecendo. gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y Gracias a ustedes. los seguimos invitando porque todavía faltan dos jueves más donde vamos a seguir presentando y platicando con ustedes, ¿no? Y esperando que sigan interesándose por este gran tema y tan necesario en nuestra disciplina, que es la investigación. Gracias a todos, gracias Diana, gracias Isabel, Rogerio, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Que tengan un buen día. Adriana quer falar. ¿Adriana? Adriana Sí. parece que quiere hablar. Recomendarles la presencia también porque hemos hablado con el equipo que se van a dar certificados por la asistencia sí. a todos los encuentros, ¿sí? Entonces, o a por lo menos el 80% de los encuentros que van a tener un certificado que se va a expedir desde PayPal, ¿sí? Y también desde los miembros de este equipo, ¿sí? Se aparece. Perfecto, por eso es muy importante la inscripción, que estén inscritos para poderles dar los reconocimientos. Sí, Gracias, perfecto. Graciela, gracias Rogerio por acompañarnos. Gracias a todos. Hasta Muchas luego, gracias. hasta el jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. Hasta el jueves.